El 19 de octubre, Nahum entró tambaleándose a casa de Amy con unas noticias espantosas. El pobre Thaddeus había muerto en su habitación del ático y había ocurrido de una manera inarrable. Nahum había excavado una tumba en el espacio delimitado por una verja detrás de la granja y puso ahí aquello que encontró. No podía ser nada del exterior porque la pequeña ventana con barrotes y la puerta cerrada con candado estaban intactas, pero era muy parecido a lo hallado en el granero. Amy y su esposa consolaron al afligido hombre lo mejor que les fue posible, pero al mismo tiempo temblaban. Un terror absoluto parecía estar ligado a los Garner y todo lo que tocaban, y la mera presencia de uno en la casa era como recibir la exhalación de algo llegado de regiones sin nombre, algo innombrable en sí mismo. Amy acompañó a Nahum a su casa, con mucha reticencia, e hizo lo que pudo para calmar los sollozos histéricos del pequeño Merwin. Zenas no necesitaba que lo calmaran. A últimas fechas, ya no hacía otra cosa que quedarse con la mirada perdida en el espacio y obedecer lo que le dijera su padre. Amy pensó que, en comparación, su destino había sido muy misericordioso. De vez en cuando, los gritos de Merwin eran respondidos débilmente desde el ático. Ante una mirada inquisitiva, Nahum explicó que su esposa se estaba volviendo muy volátil. Cuando se acercó la noche, Amy logró salir de ahí. Ni siquiera la amistad había logrado que él se quedara en ese sitio cuando comenzó a verse el tenue fulgor de la vegetación y los árboles parecían haberse mecido sin que hubiese viento. ¿Cómo saberlo? En verdad, era una suerte que Amy no fuera más imaginativo. Incluso, tal como estaban las cosas, su mente se hallaba un poquito trastocada, pero si hubiese sido capaz de reflexionar acerca de todos los portentos a su alrededor y conectarlos, inevitablemente se hubiera convertido en un maníaco absoluto. En medio del crepúsculo, se apresuró a regresar a su casa, con los gritos de la mujer loca y los sollozos nerviosos del niño haciéndole eco en los oídos. 3 días más tarde, Nahum entró de golpe en la cocina de Amy, muy temprano por la mañana, y ante la ausencia de su amigo, una vez más tartamudeó una historia desesperada, mientras la señora Pierce escuchaba con un miedo ineludible. En esta ocasión, se trataba del pequeño Merwin. Se había ido. Había salido ya tarde por la noche con una linterna y una cubeta de agua, y no volvió. Su mente se había estado desmoronando durante días, y apenas sabía qué era lo que estaba haciendo. Le gritaba a todo. Entonces se escuchó un alarido frenético que venía desde el patio, pero el pequeño se había ido antes de que el padre pudiera llegar a la puerta. No se veía el fulgor de la linterna que llevaba consigo, y del niño no había rastro alguno. En ese momento, Nahum pensó que la linterna y la cubeta también habían desaparecido, pero cuando llegó el alba y el hombre regresaba arrastrando los pies luego de haber buscado toda la noche en el bosque y los campos, encontró cosas muy curiosas cerca del pozo. Había una masa de hierro, aplastada y un poco fundida en apariencia. Sin duda era la linterna. Vio también un asa retorcida y aros de acero deformados junto a ella, medio fundidos unos con otros, lo cual parecía apuntar a que aquello se trataba de los restos de la cubeta. Eso era todo. Nahum ya no sabía qué pensar. La señora Pierce estaba macilenta, y Amy, cuando regresó a casa y escuchó el relato, no se atrevió a aventurar especulación alguna. Merwin se había ido, y no tendría caso contárselo a la gente de los alrededores, quienes, hasta la última alma, ahora evitaban a los Garner a como diera lugar. Tampoco serviría decírselo a los citadinos de Arkham, incrédulos burlones de todo aquello. Tad estaba muerto, y ahora Merwin se había ido. Algo estaba merodeando, acechando y esperando ser visto y escuchado. Nahum también desaparecería pronto, y quería que Amy cuidara de su esposa y de Zenas, si es que ellos le sobrevivían. Seguro todo aquello era una condena de algún tipo, aunque él no podía imaginarse por qué, pues siempre había sido un hombre justo y que seguía las enseñanzas del Señor, hasta donde él sabía.
Durante más de 2 semanas, Amy no supo de Nahum, y entonces, preocupado por lo que pudiera haberle sucedido, superó sus miedos y fue a visitar la granja de los Garner. No había humo saliendo de la gran chimenea, y por un momento, el visitante temió lo peor. El aspecto de la granja era impactante: pastos marchitos y hojas secas en el piso, todo grisáceo, enredaderas cayendo de quebradizas porciones desde las viejas paredes y techos, y enormes árboles sin hojas que se estiraban y rasguñaban el cielo gris de noviembre con una estudiada malevolencia, misma que Amy relacionó como producto de algún cambio sutil en la inclinación de las ramas. Pero, a pesar del mal presagio, Nahum estaba vivo. Yacía débil, sentado en un sillón de la cocina de techo bajo, pero perfectamente consciente y capaz de dar órdenes sencillas a Zenas. La habitación estaba helada como mausoleo, y al ver que Amy tiraba visiblemente, el anfitrión le gritó con voz ronca a Zenas para que trajera más leña. De hecho, leña era lo que desesperadamente se necesitaba en ese sitio, pues la cavernosa chimenea estaba apagada y vacía, con una nube de hollín agitada por el viento frígido que entraba por el tiro. Nahum le preguntó si la leña adicional lo hacía sentirse más cómodo, y entonces Amy vio lo que había sucedido. La hebra más resistente por fin se había reventado, y la mente del indefenso granjero estaba sellada contra más sufrimientos. Preguntándole con tacto, Amy no pudo obtener datos claros, ni mucho menos, acerca de la ausencia de Zenas. En el pozo. Vive en el pozo. Era lo único que el turbado padre atinaba a decir. Entonces, por la mente del visitante cruzó un recuerdo fugaz acerca de la esposa desquiciada, y cambió la naturaleza de sus preguntas. ¿Navi? Sí, aquí está. Fue la sorpresiva respuesta del pobre Nahum, y muy pronto Amy vio que tendría que buscarla él mismo. Dejando al inofensivo balbuciente en el sillón, tomó las llaves del clavo donde colgaban y subió por las escaleras rechinantes hasta el ático. El lugar estaba muy encerrado y hediondo, y no se escuchaba sonido alguno desde ninguna dirección. De las 4 puertas a la vista, solo una estaba cerrada con pestillo, y en esta probó con varias llaves de la anilla que había tomado. La tercera llave resultó ser la correcta, y luego de forcejear, Amy abrió por completo la puerta blanca. Estaba muy oscuro adentro porque la ventana era pequeña, y estaba medio tapada por toscos barrotes de madera. Amy no vio cosa alguna en el piso de amplios tablones. El hedor iba más allá de lo soportable, y antes de entrar, tuvo que ir a otra habitación para regresar con los pulmones llenos de aire respirable. Al traspasar finalmente la puerta, vio algo oscuro en la esquina. Cuando al fin lo observó con más claridad, gritó. Al mismo tiempo, creyó percibir que una nube eclipsaba la ventana por un instante, y un segundo después sintió que lo rozaba una desagradable corriente de vapor. Colores extraños bailoteaban frente a sus ojos, y de no ser porque el terror del momento lo dejó insensible, hubiera pensado en el glóbulo del meteoro que el martillo del geólogo hizo estallar, y también en la mórbida vegetación que había brotado durante la primavera. En ese instante, lo único en lo que podía pensar era en la monstruosidad blasfema frente a la que se encontraba. Estaba claro que había compartido la suerte indecible del pequeño Thaddeus y del ganado. Lo más espantoso, si algo podía ser más terrible a estas alturas, era que el ser continuaba moviéndose muy lenta pero perceptiblemente mientras continuaba desmoronándose. Amy no me dio más detalles acerca de esta escena, pero su relato no volvió a tocar la figura de movimiento en aquella esquina. Existen cosas que no se pueden mencionar, y lo que se hace por absoluta humanidad a veces es juzgado cruelmente por la ley. Yo supongo que no quedó alguna cosa que se moviera en el cuarto del ático, y que dejar ahí algo capaz de moverse habría sido un acto tan monstruoso como condenar a cualquier ser sensible a un tormento eterno. Cualquiera, salvo un granjero estoico, se hubiera desmayado o habría perdido la razón. No obstante,
Amy atravesó el portal con conciencia plena y encerró aquel secreto maldito detrás de él. Ahora tendría que lidiar con Nahum. Tenía que alimentarlo y atenderlo, y llevarlo a algún lugar donde pudiera cuidarlo. Cuando comenzaba a bajar por la oscuridad de las escaleras, Amy escuchó un golpe debajo. Incluso creyó que se trataba de un grito repentinamente acallado, y lleno de nerviosismo, recordó el vapor viscoso que pasó rozándolo en aquel espantoso cuarto de arriba. ¿Qué presencia fue agitada por su entrada a la habitación? Detenido por un miedo indefinible, escuchó algunos sonidos en la planta baja. Sin duda alguna, parecía como el sonido de algo que se arrastraba pesadamente, y un detestable ruido pegajoso, como si se trata de alguna impía, demoníaca forma de succión. Con un sentido de la asociación llevado a alturas febriles, pensó irresponsablemente en lo que había visto escaleras arriba. ¡Dios santo! ¡Qué maléfico mundo de pesadilla era este en el que se había adentrado! No se atrevía a moverse ni hacia adelante ni hacia atrás. Permaneció de pie, temblando, en la curva oscura del cubo de la escalera. Cada minucia de la escena se le quedó marcada con fuego en la memoria. Los sonidos, la sensación de pavorosa expectación, la lobreguez, lo inclinado de los estrechos peldaños. Dios misericordioso. La tenue pero inconfundible luminosidad de toda la madera que tenía a la vista. Escalones, muros, listones expuestos y vigas por igual. Entonces, desde el exterior, llegó un frenético relincho del caballo de Amy, seguido inmediatamente por un estrépito que indicaba una huida enloquecida. En un santiamén, caballo y carreta estaban más lejos de lo que alcanzaba el oído, dejando al aterrado hombre en las lóbregas escaleras, sin saber exactamente qué fue lo que había ahuyentado al animal. Pero eso no fue todo. Hubo otro sonido más allá afuera. Una especie de salpicadura, agua. Debió ser el pozo. Él había dejado a Héroe sin atar cerca de ahí. De seguro la carreta había golpeado y tirado una piedra hacia el interior del pozo. Y la pálida fosforescencia brillaba en la detestable y antigua madera de la vivienda. ¡Dios! ¡Qué vieja era aquella casa! Construida en su mayoría desde 1670, y el techo abardillado no antes de 1730. Unos ligeros arañazos sonaban claramente en el piso, escaleras abajo, y Amy empuñó con más fuerza el pesado palo que había recogido en el ático para cumplir cierto propósito. Controlándose poco a poco, terminó su descenso y caminó con decisión hacia la cocina. Mas no completó su recorrido porque lo que iba buscando ya no estaba ahí. Había venido a su encuentro y aún seguía vivo, de algún modo. Si se había arrastrado o si lo había acarreado alguna fuerza externa, Amy no podía decirlo, pero la muerte estaba detrás de esos sucesos. Todo había ocurrido durante la última media hora, mas el colapso, la coloración gris y la desintegración ya estaban muy avanzadas. Había una horrenda fragilidad quebradiza y fragmentos secos se estaban descamando y cayendo al suelo. Amy no podía tocarla, pero miró horrorizado la distorsionada parodia de lo que antes fuera un rostro. ¿Qué era? Nahum, ¿qué es lo que era? Le susurró, y los labios partidos y abultados fueron capaces de emitir una última entrecortada respuesta. Nada, nada. El color quema, frío y húmedo, pero quema. Vivía en el pozo. Yo lo vi. Una especie de humo, justo como el de las flores de la primavera pasada. El pozo brillaba por la noche. Tad y Merwin y Cenas, todo lo que estuviese vivo, succionándole la vida a todas las cosas. En esa roca. Debió venir en esa roca. Infectó todo el lugar. No sé qué es lo que quiere. Esa cosa redonda que los hombres de la universidad extrajeron de la piedra.
La rompieron. Tenía la misma coloración. Justo la misma, como la de las flores y las plantas. Debió haber más de ellas. Semillas, esporas. Crecieron. Lo vi por primera vez esta semana. Debió afectar mucho a Zenas. Él era un jovencito lleno de vida. Te derrota la mente y entonces se apodera de ti. Te consume, te calcina. En el agua del pozo. Tenías razón en eso. Agua mala. Zenas nunca regresó del pozo. No te puedes alejar. Te atrae. Sabes que algo se aproxima, pero es inútil. Lo he visto una y otra vez desde que se llevó a Zenas. ¿Dónde fue Navi, Ami? Mi seso no sirve. No sé cuándo le llevé de comer. La atrapará si no somos cuidadosos. Solo un color. Su cara empieza a tener ese color algunas veces cuando viene por la noche. Y te quema y succiona. Vino de un lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores dijo: tenía razón. Ten cuidado, Ami. Aún hará algo más. Succiona la vida. Hey, ¿qué tal, zombie? Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, coméntame tu opinión en los comentarios. Y compártelo, por favor. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ningún capítulo. Nos vemos en el siguiente.